Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, acá comenzamos con la clase 7, la última, eh, y vamos a comenzar con caricias. Quizás ya lo leyeron, yo les voy a leer un poquito también. ¿Se acuerdan que la clase anterior habíamos charlado sobre el tema de la importancia tanto de lo que es la nutrición, pero también las caricias, también el ser visto, lo fundamental que es? Si una de estas dos patas hay alguna falla, hay algún desfasaje, pasa que vamos a armarnos de máscaras para poder sobrevivir. Esto lo vamos a trabajar en el segundo nivel y en el tercero también, que vamos a ver un poco de lo que es las máscaras y cómo se van formando a lo largo de los años. Las caricias, acá nos dice, hasta el año 1950 la psicología no contempló este tema por desconocimiento de la importancia del mismo. Pero en este año, un grupo de investigadores, entre los que se contaban psicólogos, sociólogos y médicos, realizando un trabajo de investigación con animales, descubrieron la importancia de las caricias. Muy bien, dice, las caricias son vitales para la subsistencia, tanto como la nutrición. Hay una investigación que acá la va a nombrar y se pusieron en jaulas separadas a dos monitos recién nacidos, pero a uno le pusieron una mamá de felpa y al otro una mamá de alambre. Ambos lo trataron de la misma manera y le dieron el mismo alimento. El de la mamá de alambre muere a los 7 días por haberse clavado los alambres. El de la mamá de felpa muere a los 8 días asfixiado por la felpa. Si ambos tenían sus necesidades nutricionales perfectamente cubiertas y no necesitaban nada, ¿qué los impulsó a aproximarse tanto a las mamás? Algo que le diga que no está solo en este mundo, alguien que lo acaricie. Todos los seres humanos desde que nacemos buscamos caricias. El psicólogo Spitz observó en 1945 en niños pequeños que la privación de contacto físico durante periodos largos influía mucho en su crecimiento y en su salud. Pudieron hasta llevar a la muerte. Podemos entonces hablar de un hambre de estímulos. El bebé satisface este hambre con la cuota de intimidad que mantiene con su madre. Cuando sea un niño en lugar de un bebé, deberá sustituir esa intimidad por otros estímulos o caricias brindadas por otras personas socialmente aceptables. Entonces, se concluye que caricia es el estímulo intencional y con carga afectiva dirigido a otra persona, con posibilidad de respuesta, ya sea de manera física, verbal o escrita. Las caricias se pueden clasificar en positivas, negativas, mixtas o falsas. Positivas son aquellas que dan bienestar, es decir, que invitan a sentirse bien, elevan el autoestima, llevan a estar en el sistema OK. Ejemplo, elogios, aprecio, besos, etc. Las negativas, al contrario de las anteriores, son las que llevan a sentirse mal, a estar en el sistema no OK. A su vez, se subdividen en dos grupos. Agresivas, que causan dolor, daño físico o moral, ejemplo los reproches, gritos y golpes. Lástima, fomentan la desvalorización, el desvalimiento y disminuyen la autoestima. Ejemplo, pobrecito, no te sale nada bien. Mixtas o falsas. Parece una caricia positiva, pero en realidad es negativa, porque es falsa. Ejemplo, el vendedor tratando de convencer al comprador de que lleve 3 pantalones porque le quedan mejor que a nadie, cuando en realidad le quedan horribles. Ubicamos aquí la adulación y el beso de Judas. Otra manera de clasificarlas es caricias condicionales, son las que se dan a una persona por su conducta. Caricias incondicionales, las que se dan simplemente porque es otra persona, porque esa otra persona existe, por estar aquí. Estas dos clasificaciones se pueden combinar así. Tendríamos caricia condicional positiva y hay un ejemplo. Qué suerte que te encuentro porque necesito que me hagas un trabajo. Esta es una caricia condicional positiva. Una caricia condicional negativa, acá un ejemplo, de nuevo hiciste todo mal.
Esto es una caricia condicional negativa. Caricia incondicional positiva, qué felicidad verte. Caricia incondicional negativa, ¿para qué habrás nacido? Cumplamos respecto a las caricias las siguientes leyes. 1. A. Dar las caricias positivas que correspondan. B. Aceptar las caricias positivas que merecemos. C. Pedir las caricias positivas que necesitamos. D. Darnos caricias positivas a nosotros mismos, como hablar bien de sí mismo o premiarse. E. No aceptar caricias negativas destructoras. En definitiva, el tipo de caricias que una persona recibió en su niñez tiende a fijar el tipo de caricias que buscará en su vida adulta. Y acá terminamos con lo que es caricias y lo fundamental, ¿sí? Acá va a haber, en la prueba van a ver que va a estar y nos va a dar un ejemplo de caricias y vamos a tener que reconocerlas, si son condicionales, incondicionales, si son mixtas o falsas, si son condicionales positivas o negativas. Así que bueno, ahora seguimos con el próximo temita, que son las emociones. Muy bien, vamos al poder de las emociones. Y nos dice, la idea de interrelación entre lo mental y lo corporal ha estado siempre presente en la historia de la humanidad, pero la investigación continuada comenzó recién en el siglo XIX. La medicina psicosomática, la medicina conductual, la psicofisiología y la psicología de la salud han aportado datos que avalan la relación entre los factores psicológicos, la enfermedad y la salud física. Entre los factores psicológicos son de fundamental importancia las emociones. Reacciones emocionales como la ira, la hostilidad, el miedo, la tristeza, la depresión, la ansiedad, el estrés, presentan correlatos fisiológicos, resultado de complicados mecanismos que, por influencia del sistema nervioso, afectan a las secreciones glandulares, los órganos y tejidos, los músculos y la sangre. Día a día aparecen estudios que avalan la relación entre factores emocionales y trastornos cardiovasculares, digestivos e incluso los derivados de un mal funcionamiento del sistema inmunológico. Los llamados clásicamente trastornos psicosomáticos o psicofisiológicos representan el campo de estudio de esta interrelación. Autores de corte psicodinámico como Alexander, y nos dice 1950, sostuvieron la interrelación entre los distintos rasgos de personalidad y ciertos trastornos psicosomáticos. Holmes y Rae, en 1967, destacaron los sucesos vitales. En la década de los 80, diversos autores reelaboraron la relación entre los procesos psicológicos y los trastornos somáticos. La mencionada corriente de pensamiento sostiene que las emociones y la personalidad influyen en la salud y en el proceso del enfermar, de muy diversas formas. Se transformó el concepto de enfermedad. A mediados del siglo XIX, las 3/5 de las muertes en los países desarrollados eran producidas por enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, la disentería, el cólera, las diarreas, la malaria, la neumonía, etc. Estas enfermedades, producidas por las precarias condiciones de vida, fueron gradualmente bien controladas mediante el tratamiento de las aguas, el cuidado de los alimentos, los programas públicos de inmunización, prevención y control ambiental. Luego, otras enfermedades vinieron a sustituir a las anteriores en el ranking de la mortalidad, tales como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y recientemente las enfermedades inmunológicas y degenerativas crónicas, como el mal de Alzheimer, etc. Y enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Por eso, en la década de los 60 se transforma el modelo médico tradicional en un modelo biopsicosocial que tiene en cuenta a los factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales en la génesis, mantenimiento y agravamiento de las enfermedades. Las emociones se han planteado como una de las variables a tratar y controlar en la nueva concepción de salud. Y hoy lo estamos viendo, ¿no? El sistema es bastante complejo y cada día más se está viendo trastornos de ansiedad y muchísimas otras enfermedades
mentales que vienen producidas por esto, ¿no? Por esta sociedad en la que estamos, por este sistema de consumo que nos está avasallando, diría. Bueno, acá nos nombra, también se han enumerado los distintos papeles que juegan los factores de riesgo de la enfermedad y nos dice en el punto 1, las emociones negativas como la ansiedad, el estrés, la ira, son notoriamente factores de riesgos en la génesis de la enfermedad somática. Bueno, acá Hans Selye en 1936 dice el pionero en investigar los efectos de estrés en el origen de varias enfermedades, hasta autores como Lazarus y Folkman en 1984, quienes introducen variables cognitivas que tienen que ver con la forma de interpretar y afrontar las situaciones problemáticas. El punto 2 nos dice, otro paso significativo se dio cuando se postuló que las emociones no tienen solo un rol de factor precipitante o causante de la enfermedad, sino también como responsables del desarrollo, agravamiento y cronificación de la misma. Son muchos los autores que sostienen esta postura en enfermedades como el asma, el dolor de cabeza, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la úlcera, el cáncer, distintas enfermedades de carácter inmunológico y también en el proceso de recuperación postquirúrgica. 3. Asimismo, los estados emocionales van a representar un factor de riesgo muy especial cuando se cronifican, ya que en ese caso afectan a la salud por inducción de hábitos conductuales poco saludables, ingesta de alcohol, el consumo de tabaco, una dieta poco variada y con exceso de grasas, y la escasa actividad física. 4. El estado emocional puede perturbar las actitudes del paciente con respecto a las personas que tienen a cargo el cuidado de su salud, con su propia familia e incluso influir negativamente en el cumplimiento de las prescripciones médicas. El paciente puede tomar decisiones que interfieren en su proceso de curación. La adhesión al tratamiento se torna clave en las enfermedades crónicas. Nos dice, las flores de Bach y la psicología tienen un rol decisivo que cumplir en el diseño de tratamientos que modifiquen las consecuencias negativas derivadas de la relación entre emociones y enfermedad. La clave de la psicología actual está en el estudio de las disfunciones cognitivas, en los problemas de procesamiento cognitivo y en la dificultad para expresar las emociones. Son estos conceptos los que se están configurando como piezas claves en el estudio de la relación entre las emociones y la salud. Tanto la falta de control de las emociones como la no expresión de las mismas parecieran ser los factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad hacia el paciente de distintas enfermedades, hacia el padecimiento de distintas enfermedades. Bueno, acá nos vuelve a comentar un poco de los 7 grupos emocionales con los que podemos trabajar y con las flores, ¿no? Entonces nos pone el primer grupo es el temor, la incertidumbre, falta de interés por las circunstancias presentes, la soledad, la hipersensibilidad, la desesperación y el abatimiento y el sufrimiento por los otros, que estos son los 7 grupos en los que Bach agrupó estas diferentes emociones a tratar. Creo que nosotros tenemos un papel bastante, en estos tiempos, clave para trabajar todo esto, todo lo que está sucediendo en el hoy, ¿no? Con respecto a lo mental y a lo emocional. Obviamente sin olvidarnos que existen otros tratamientos y que en el caso de que ya sea muy recurrente o que no haya un cambio, que veamos que no hay un cambio, siempre tenemos que derivar, ¿sí? Eso siempre ténganlo presente, no somos dioses y no podemos curar ni salvar a todo el mundo. Bueno, entonces para los que sienten temor, tenemos el grupo de los que sienten temor. Tenemos terror o susto paralizante, miedos de causa conocida, miedo a la locura o al descontrol, miedo a lo oculto o a lo mágico, miedo a la pérdida.
Para los que sufren incertidumbre, duda, inestabilidad, depresión por causa conocida, desesperanza, cansancio, inacción, indecisión, insatisfacción. Para la falta de interés por las circunstancias presentes, desatentos, evasivos y soñadores, añoranza, apatía, diálogos internos, cansancio psíquico y físico, depresión por causa desconocida, apresurados, repiten errores, no aprenden de sus errores. En el grupo 4, para los que sienten soledad, orgullo, reserva, distancia, impaciencia, intolerancia, habla indiscriminada, pobre escucha. En el grupo 5, para la hipersensibilidad, esta falsa alegría, angustia, sometimiento, influenciable, rabia, envidia, celos. En el grupo 6, desesperación y abatimiento, inseguridad, culpa, abrumación, desintegración, shock físico o psíquico, resentimiento, impureza, no poder expresar el sufrimiento. Y en el grupo 7, el sufrimiento por los otros, posesivos, exceso de entusiasmo, autoritarismo, arrogancia, soberbia o autorrepresión. Estos son los 7 grupos y sus subgrupos. Para cada una de estas alteraciones emocionales existe una hierba que se le corresponde, cuya energía entra en resonancia con la emoción de manera tal que la persona reconoce plenamente, percibe y siente lo contraproducente de su acción negativa, dando paso al aspecto positivo de la misma. El sistema terapéutico de las flores de Bach, si bien enfoca sobre el síntoma emocional y mental, no invade en el campo de la psicología, ya que lo analizado corresponde a las manifestaciones conscientes del problema y no a la interpretación psicológica de este. Por el contrario, el sistema de las flores de Bach es un complemento ideal de las psicoterapias. Ahora comenzamos con las emociones auténticas y los rebusques. Nosotros cuando somos niños, cuando nacemos, necesitamos la nutrición, las caricias, que nos miren, que nos levanten, que nos alimenten, que seamos vistos, ¿sí? Entonces, de pronto empiezan a ver esto, las emociones auténticas, hablamos la vez pasada, que son el afecto, la tristeza, el miedo y la bronca, ¿sí? Cuando nacemos necesitamos que el medio que nos rodea nos dé 3 elementos, los cuales si son brindados en forma correcta van a permitirnos ser felices en nuestra adultez. Necesitamos caricias, intimidad y tiempo compartido. El niño, para conseguir todo esto, se vale de sus emociones auténticas, el afecto, la alegría, la tristeza y la bronca. Es lo único con lo que cuenta, ¿sí? Con lo único que contamos cuando nacemos es esto, estas 5 emociones totalmente auténticas. Pero ¿qué pasa? A veces sucede de que con esas emociones auténticas no conseguimos lo que queremos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un rebusque. Y ahí después van a aparecer las máscaras. ¿Qué nos dice del rebusque? Dice, suele suceder que en realidad no le dé resultados positivos mostrar y valerse de estas emociones para conseguir lo que necesita. A lo largo de sus primeros 8 años, si el caso es este, aprenderá que debe buscar de otra manera para conseguir las caricias, la intimidad y ese tiempo compartido. Entonces, buscar de otra manera es el rebuscar, rebusque. Entonces, aprende que siendo auténtico no consigue nada y apela a emociones falsas. Estas emociones falsas se meten bajo la piel del niño, crecen, se desarrollan y se mezclan entre las auténticas, hasta el punto de no poder distinguirse una de otra. Finalmente, el resultado está constituido por las máscaras. ¿Qué nos dice de estas máscaras? Las máscaras son las emociones falsas en un conjunto funcional de rebusques, utilizado para conseguir algo en lugar de utilizar las emociones auténticas. Las máscaras se concretan cuando las emociones falsas se tornan repetitivas. Por ejemplo, un niño necesita la atención de los padres, pero no la obtiene ni mostrando su alegría, ni mostrando su tristeza, ni con ninguna de sus otras 3 emociones auténticas. Y en un determinado momento apela a actitudes que provoquen la lástima de sus progenitores. Y, sorpresa, le da resultado. Así, cada vez que requiere algo de sus padres, utilizará el mismo rebusque. Cuando llegue a la adultez, seguirá recurriendo a él, pero ya estará bien armado y se habrá constituido en una máscara. Vamos a ver otro ejemplo. Nos dice, un nene quiere una bici nueva.
pero sus padres no están en condiciones económicas de comprarla. Entonces, el padre le propone que mejore sus notas escolares, prometiendo, que me perdí, que como premio se le comprará. El niño se esfuerza en el estudio y logra mejorarlas. Cuando entrega a su padre el boletín con las clasificaciones más altas que las anteriores, el padre expresa que él esperaba que fuesen aún mejores, que no alcanzan para cubrir sus expectativas. Y, por lo tanto, no hay bici. ¿Qué siente el niño? Mucha bronca. Pero si la expresa, pierde por completo la posibilidad de la bici nueva. Entonces siente culpa y se deprime. Utiliza una máscara. Esta situación provoca lástima en su abuela y decide comprarla a ella. ¿Qué aprendió el pequeño? Que con la emoción auténtica, bronca, no consigue nada. Y con la máscara, en este caso, de depresión, sí consigue lo que desea. Pero más adelante en la vida, este esquema le puede fallar a pesar de repetirlo. Cabe dejar aclarado que las emociones auténticas pueden ser utilizadas también como rebusques, cuando no se siente realmente lo que se está demostrando sentir. Por ejemplo, simular miedo para recibir caricias. Cuando una persona utiliza máscaras en forma constante, vive actuando. Para mantener esa actuación se requiere un consumo de energía que de alguna manera termina perjudicando a la persona. La forma de vivir auténticamente o con máscaras es una elección de la primera infancia. Depende de qué actitudes nos dieron resultado para satisfacer las 3 necesidades básicas mencionadas en el principio de este punto. Es decir, que nuestra elección depende de las características del ambiente en el que nos desarrollamos, más precisamente de nuestros progenitores o adultos que nos rodeaban durante los primeros años de vida. Si el ambiente era un parental crítico negativo, primero el niño y más tarde el adulto, lo único que podrá hacer será sentir, pensar y expresar negativamente. En cambio, si el parental fue nutritivo, ese niño y por lo tanto ese adulto sentirá, expresará y actuará emociones auténticas, que son positivas. Resumiendo, los ambientes auténticos darán como resultado personas auténticas. Los ambientes falsos, decir una cosa y hacer otra, darán como resultado personas falsas. Algunos rebusques son parecidos a las emociones auténticas, siendo la versión falsa espúrea de estas. Otros, como la culpa, no tienen correlato similar a auténtico, esto lo habíamos hablado. No es auténtica la culpa. Es un producto de la educación, no de la biología. Ejemplos de emociones auténticas: alegría, placer, afecto, miedo, rabia, bronca y tristeza. Y el rebusque que la imita es: a la alegría y el placer, la manía; al afecto, la melosidad; al miedo, ansiedad y fobia; la rabia y bronca, resentimiento y odio; y a la tristeza, depresión. Bueno, creo que de todos nos estamos dando cuenta un poquito de cómo fuimos funcionando, cómo fuimos rebuscando nuestras emociones auténticas para conseguir esto que necesitábamos, esa atención, ese tiempo compartido, esa caricia, ese abrazo, esa mirada y obviamente el nutrirnos, ¿no? Yo creo que hace ya un par de años que obviamente las flores me ayudaron un montón. Todo esto me ayudó un montón y leerlo nuevamente también porque, empezás a darte cuenta de cómo fuimos aprendiendo y funcionando en la vida para conseguir todo esto. Y aún hoy, a veces todavía tenemos ciertas conductas y creo que es un aprendizaje de toda la vida, ¿no? Ya después hay ciertas cosas que uno va cambiando y más siendo padres. Y con estas herramientas como decís, bueno, pará, estoy pifiando acá, hago esto, cambio aquello, no para volvernos locos, pero sí para ser más conscientes y actuar de maneras que sean mucho más sanas. Acá tenemos las flores de Bach y el proceso de cambio sutil. Nos dice:
Solemos preguntarnos cómo cambiar estructuras, pautas de comportamiento, mandatos que están metidos muy dentro, siendo que las hemos llevado toda la vida con nosotros. Ni siquiera deseándolo, logramos sacarlas o muchas veces sin ni siquiera saber que tenemos estas pautas o patrones de conducta repetitivos. Queremos romper con mandatos, cortar de cuajo con comportamientos que nos molestan y o perjudican, pero sin quererlo una y otra vez volvemos a repetir los mismos errores y a obtener los mismos resultados que no condicen con nuestra esencia más profunda. El correcto uso de las flores de Bach se transforma en una herramienta útil en estos casos, ya que nos permiten ir liberando uno a uno y muy sutilmente aquellos patrones o pautas de comportamiento o pensamiento, mandatos negativos, que en algún punto del recorrido del camino de la vida hemos internalizado y hecho propias, sin que en realidad lo sean. En definitiva, estos han afectado y está afectando nuestra vida, incluso de un modo mucho más fuerte del que creemos, porque nos hacen actuar en función de lo aprendido, de lo heredado, de las creencias, más nunca en concordancia con lo que realmente somos, con nuestra esencia. Nos perdemos en nosotros mismos sin reconocerlo y sin saber cómo recuperar nuestra armonía. La consecuencia, comenzar a enfermar el cuerpo y provocar circunstancias que nos hagan más difícil aún el momento presente. Desbloqueando las capas de emociones negativas que nos llevan a ese punto, las flores de Bach van haciendo un proceso que, si bien en algunos casos es espontáneo e inconsciente, los resultados son más efectivos y potentes si este proceso se logra en forma consciente. Todo lo que vamos modificando gracias a las flores de Bach, si se desbloquea apropiadamente, comienza el proceso de cambio. Posteriormente podemos generar comportamientos similares en situaciones parecidas, pero si este cambio lo hemos iniciado en forma consciente, lo que hemos aprendido y observado ya no vuelve a aparecer o aparece en forma cada vez más suave, más leve y de duración más corta. Siempre será diferente, otras sensaciones, otro comportamiento, otros resultados. El doctor Edward Bach decía que solo lograremos vencer la enfermedad si seguimos los dictados de nuestra propia alma. Esto significa manejarnos respetando la unidad a la que pertenecemos. Alma y personalidad deben coincidir en una sola dirección para que toda nuestra vida se llene de goce y podamos disfrutarla en plenitud, y para ello necesitamos desbloquearnos de los mandatos perjudiciales aprendidos. Bibliografía básica recomendada para el facilitador. Para estar siempre bien, autor Thomas Harris. La medicina floral de Edward Bach, autor María Luisa Pastorino. Muy bien, acá terminamos y vamos a leer una reprogramación con ejercicios de respiración. Muy bien, dice el lugar para realizar los ejercicios. En general, las condiciones del lugar donde realicemos la práctica tienen que cumplir unos requisitos mínimos. Ambiente tranquilo, sin demasiados ruidos y lejos de los posibles estímulos exteriores perturbantes. Temperatura adecuada. La habitación tiene que tener una temperatura moderada, ni alta ni baja, para facilitar la relajación. Luz moderada. Es importante que se mantenga la habitación con una luz tenue. Respiración para disminuir la ansiedad. Ansiedad y miedo son respuestas normales que activan síntomas mentales desagradables, tales como una sensación de indefensión, confusión, apresión, inquietud y pensamientos negativos que se repiten. Ambos también activan síntomas físicos que van desde la simple tensión muscular hasta la taquicardia, pasando por dificultades para respirar, sensación de ahogo, sensación de inestabilidad o debilidad, acaloramiento o escalofríos, sudor, náuseas y molestias abdominales. ¿Cuál es el objetivo? Cuando sientas alguno de estos síntomas u otros similares, puedes utilizar la respiración como método sencillo, rápido y fácil para reducir estos niveles de malestar.
¿Cómo hacerlo? Todo el ejercicio debes realizarlo despacio y tranquilamente. Coloca una mano en el estómago, inspira aire suave y lentamente por la nariz durante 2 o 3 segundos. Notar cómo se llenan los pulmones y siente cómo el vientre se hincha levantando la mano. Mantén el aire dentro de los pulmones contando mentalmente hasta 3. Expulsa lentamente el aire por la boca y tarda 3 o 4 segundos hasta vaciar completamente el aire de tus pulmones. ¿Durante cuánto tiempo? Repítelo hasta 3 veces seguidas. ¿Dónde hacerlo? Las primeras veces que los practiques, hazlo en un lugar tranquilo, sin nada que te distraiga y sin ruido. Después de los primeros ensayos, es conveniente realizar el ejercicio en situaciones que te provoquen malestar. ¿Cuántas veces al día? 3 o 4 veces al día. ¿Cuándo hacerlo? Puedes hacerlo, hacer respiraciones profundas en diferentes momentos. Practícalo sobre todo en situaciones en las que te encuentres nervioso y tenso. Yo esto lo empecé a practicar hace ya bastante, inclusive, chicas, cuando estoy pelando una papa. Así se lo digo, estoy pelando la papa y me concentro simplemente en eso. Y respiro y hago consciente qué es lo que estoy haciendo. Y lo hago en cualquier momento del día. El otro día que subí un videíto que terminé de hacer ejercicios y hago respiraciones y demás. Eso lo hago cuando hago ejercicio, pero en el día mismo, mientras estoy haciendo algo o estoy caminando hacia acá, ¿cómo se llama? Perdón, al supermercado, a donde sea, estoy como, vuelvo a mí. A ver, no lo puedo hacer siempre, pero por lo general lo hago. Y lo hago todos los días, aunque sea 2 veces en el día, lo hago para poder estar más en conciencia aún. Me está sirviendo muchísimo, muchísimo. Sí, obviamente hay conductas y cosas que son repetitivas y me doy cuenta que están y trato de ir cambiándolas, pero de a poco creo que es la conciencia más que nada, el estar en el presente en cada momento. Sé que a veces es difícil, pero no imposible, se puede. Son prácticas, son pequeños cambios mínimos día a día. Hacer cosas distintas, que el cuerpo, que el cerebro haga algo distinto, que si yo iba siempre al laburo por el mismo lugar, empiece a ir por otro lugar. Y empiece a mirar esas calles por donde voy. Que si antes no tomaba un vaso de agua, ahora empiezo a tomar un vaso de agua a las mañanas. ¿Sí? Todo de a poquito, todo chiquito, todo cambio mínimo que se le haga al cuerpo y al cerebro, a lo mental, ya es otro tipo de conciencia. Y las flores van a trabajar para eso. Cuanto más consciente lo hagamos, el trabajito de las flores y de qué es lo que estoy trabajando, qué conducta negativa, qué máscara me puse y al día de hoy la sigo sosteniendo. En particular yo sostuve muchísimas máscaras, muchísimas, que me di cuenta ya hace unos años y dije, wow, qué loco. Verlo de ese modo tan crudo, al principio duele y cuesta creer que uno ha hecho todo eso y se siente a veces hasta hipócrita, pero bueno, es lo que pudimos ser, es lo que aprendimos a hacer y hoy es desaprender todo eso para hacer algo nuevo, para cambiar, para evolucionar. Así que bueno, chicas, acá está la clase 7. Y bueno, y van a ir las preguntitas en encuesta y luego les voy a pasar el PDF de la evaluación. Así ya las tenemos. Lo más probable es que nos den las 3 evaluaciones, o sea, que mande las 3 evaluaciones al final y que nos den los 3 certificados al final, ¿sí? Cuando terminemos. Así que bueno, ya esta semana, cuando ustedes me digan que escucharon el videíto y demás, esta semana les mando el PDF y lo hacen como pueden, me los van mandando. Si lo hacen a mano, me mandan la foto de la pruebita, que es igual a lo que yo estoy haciendo en las encuestas, es exactamente lo mismo, ¿sí? Así que no van a tener problema. Pero bueno, lo importante es eso. A ver, no sé si me va a ir bien, mal, no, es simplemente el conocimiento de, nada más, incorporar ese conocimiento
y que les sirva como herramienta a ustedes para un cambio profundo de ustedes mismos. Y después todo lo demás. Las quiero, les mando un beso enorme.